Bueno, pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Me es muy grato poder moderar esta mesa, que me parece de la mayor importancia. Vamos a abordar en ella el tema de la participación de diferentes actores en el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nada más importante, porque ciertamente estos indicadores nos permiten imaginar el futuro. Nos permiten imaginar ese futuro posible, tener derroteros claros, y tener derroteros claros nos permite estructurar nuestro presente, darle agenda a nuestro presente. Pero podemos tener, como lo sabemos, el día a día hace que nos extraviemos, que distintos grupos capturen la política pública, la atención del Estado, y por eso es muy importante tener acompañamiento, vigilancia, mecanismos de monitoreo, para que ese futuro que estamos planteando con este sistema de indicadores, con esta visión del desarrollo, no se extravíe en el camino. Y ese es el tema de la mesa de esta mañana. Tenemos a muy destacados panelistas que nos ofrecerán su perspectiva. Vamos a comenzar con la del profesor Nebojša Nakicenovic. Desafortunadamente, él no pudo volar a la Ciudad de México, pero la tecnología nos permite tenerlo esta mañana vía remota. El profesor Nakicenovic es subdirector del Instituto Internacional de International Institute for Applied System Analysis. Fue antes profesor del Instituto Tecnológico de Viena en la asignatura de Economía de la Energía. Está muy involucrado con el cambio tecnológico y ha participado en distintos comités en las Naciones Unidas con este tema. Él tiene su maestría en la Universidad de Princeton y tiene su doctorado en ingeniería por la Academia Rusa de las Ciencias. Entonces, es una perspectiva verdaderamente interesante la que nos puede ofrecer e invito al profesor Nebojša Nakicenovic a que nos ofrezca su perspectiva. ¿Ya lo tenemos listo? Okay. Muchas gracias. Good morning, Professor. Good afternoon for you. Good evening. We are ready to hear your perspective on the topic of this table, of this panel. Sobre el tema de este panel. ¿Sí, profesor? Am I on now? Yes? So, good morning, ladies and gentlemen. Professor, can you hear us? Can you hear ¿Sí me? nos escucha? ¿Sí, Profesor? ¿Me puede escuchar? Creo que ya está hablando, pero no lo escuchamos. I'm sorry, am I on? It's not clear to me whether I'm connected because somebody else is speaking while I'm speaking. So it looks, I'm assuming I'm on, so let me just go ahead. First of all, I would like to thank the organizers for inviting me to contribute to the conference. And second, I would like to apologize for not being there in person. Yesterday, I was supposed to fly to Mexico City. Una disculpa porque no pude viajar a la Ciudad de México. But unfortunately, I have a serious sickness in the family and doctors had advised me to be here. Una enfermedad en la familia. I was looking very much forward to the proceedings of the conference because the Sustainable Development Goals are essential para for me. poder platicar con ustedes de este tema que es algo esencial para mí. As the moderator said, they are not just a vision of the future. I would go even further and say they are the new social contract. So that the adoption of Sustainable Development Goals last year in New York unanimously by the world community was a very significant event.
So I would like to start my brief presentation by illustrating to you why they are important. Because on one side, one can argue global economy today is about 100 trillion. If you divide that by the population, that's about $14,000 per person. That should allow, on average, for comfortable life and protection of the environment. Unfortunately, the problem is that we have a world of too little and too much. So let me illustrate that on basis of two pictures. Let's see, they're not advancing. Do we have a technical error? Okay, now it's working perfectly, thank you. So the first picture is from a collection of Peter Menzel. It is a family with the food for a week. But this is a refugee family in Darfur, a family that has not only migrated because of the geopolitical and other conflicts, but also because of the great drying due to the climate change. Now, please note there is only one bottle of potable water, and it's a vegetarian diet. But if I switch on to the next picture, it shows you from the same collection a family from the part of the world where I live in with their food for a week. And I would like to impress to you just how much water and tropical fruits they are that embody lots of energy, that embody lots of water. If you look at the family, they don't look that much happier than the refugee family. Perhaps because they know that much of this food will be wasted. And this is really one of our problems of too much and too little. Less than 10% of the global population accounts for more than half of the global capital stock. So SDGs are really about how to bring comfortable life and sustainability to everybody, and I would also argue in the long run also how to make the planet safe and just for all of us, so these deep inequalities do not exist anymore. And I'm sure you're all familiar with the 17 SDGs. I would like to argue here that they're inseparable, that they need to be implemented holistically, and that none of them should be left out. And I will focus in my brief contribution quite a lot on 13 about climate, because that was negotiated also last year in Paris and needs to be a part of the Paris Agreement, needs to be a part of the SDGs, but it cannot be realized, for example, without responsible consumption and production, without sustainable cities, without sustainable energy, education, health, and so on. So they need to be seen holistically and implemented together. And if you allow me, I would like to say a few words about what we as a scientific community are doing, in particular what our institute, IIASA, is involved in regard to the great transformation that is implied by the Sustainable Development Goals. I have published last year with a number of colleagues an article arguing that science is an important stakeholder in this process and needs to help achieve synergies and avoid conflicts among the 17 SDGs. We have a number of partnerships that we have organized at IIASA, and I would in particular like to refer to the World in 2050 that I will say a few words about. It is about SDGs and the transformation to 2030 and beyond. We have a number of other partnerships, like with the Global Environmental Facility, and I would like to briefly also mention the CD Links project financed by European Community. It's a science, fact-based project that involves groups from around the world in doing the research on the SDGs, on their targets and on their goals. Now, I think that the reason why science is important is that it needs to provide an integrated and a systems perspective on how to achieve the SDGs by 2030 and a sustainable future also beyond. Because we do now lack in the world, I would believe, a truly integrated, comprehensive, and quantitative understanding of sustainable development pathways for accounting all of the interlinkages, for example, between the economy, technology, environment, climate, human development, and planetary boundaries, because we only have one planet. And so this is a daunting task. We have many components, but we don't have an integrated systems view on all of that.
Here is a list of some of the institutions that are involved in the World in 20 initiative in order to achieve the SDGs and go beyond. And this includes many of the leading research institutes around the world. Here's a picture of the last meeting in March this year, and the next meeting will be in the coming March of 17. And if some of you have interest, please drop me an email so we can send you more information about this activity. Now, let me just go back to the substance for a few minutes. What I would like to say is that this activity is about how to achieve beyond SDGs safe and just future for the humanity. And that we would like to define by the interaction of SDGs. And we will be developing, as we speak, narratives of this transformation to a sustainable future, and we'll be using quantitative models. For example, SSP are the scenarios developed for the IPCC, for the Intergovernmental Panel on Climate Change. There are scenarios from the Global Energy Assessment and many others in the scientific community. We will be building on that work and trying to provide integrated view of the future with a particular focus on understanding multiple benefits of achieving all of the SDGs simultaneously, but also trade-offs and that are involved in this transformation. Just to give you an example, there is a clear trade-off say between energy and food production. If we produce more biomass for energy purposes, we have to make sure that the food production remains sustainable and it can feed the planet, and vice versa. Also, energy is required for food production. So what I would like to do is give you an illustration of a vision of a possible future. In this graphic, it's kind of a caricature. On top, under the title, if you see, I've put the words doing more with less within planetary boundaries. I think this is a lot about efficiency of using limited resources on the planet and achieving development, sustainable development for everybody. And if you imagine on the vertical scale, the extent of transformation, then we go back down to the origin. I'm arguing that the legitimacy of doing business as usual is eroding in the world, that after SDGs have been adopted and Paris Agreement, this is no longer an option. Fortunately, there is a great number of actors of change in that direction, from green businesses, cities, civil society, science, and most importantly, is many stakeholders, NGOs, and the UN system. So this community is growing around the world. And toward the 2030, we will have to do the best we can to achieve the SDG, to the best incremental changes. But beyond that, more radical transitions will be required, and ultimately a true transformation. And for all of that, we will need new technologies, new values, new norms. So it's very similar what happened in the Industrial Revolution. The societies have been fundamentally changed. And I think this is the next revolution in the human development. So the way to imagine how that could happen is a transformation would go through achieving the SDGs, the Sustainable Development Goals, and ultimately achieve safe and equitable future within the planetary boundaries. And our hope is that there would be a number of pathways illustrated here so that we will have some degrees of freedom, but I'm afraid there might be also some pathways that are not sustainable, and this needs to be avoided. And this is, I think, one of the great challenges posed by the very aspirational goals of the sustainability goals that need to be achieved. So what I would like to do next is show you a short animation about how the last industrial revolution developed and what might happen over the next 100 years. And I'm showing you this through the carbon emissions, carbon dioxide emissions of the world, because it is the fossil fuel that has powered the industrial revolution. So please just watch. At the bottom you have the emissions, cumulative and annual, of carbon and carbon dioxide, and we start this kind of animation in 1800 when the Industrial Revolution started in England, and the spark flew over to the rest of the world. You can see US carbonizing, ever more emissions. We are now toward the end of the century. The coal is the king, and as we move
to the last century. This is the turn. All of a sudden, oil becomes important, automobiles, the Second World War. Now we are approaching the Second World War, and you can see that the world is glowing. We need carbon for essentially everything we do. And this is the great acceleration of the last 30 years, where most of the countries of the world rely up to 80% of the fossil energy. Now we are going into the future, and notice that in this future, the world is decarbonizing. Slowly, the carbon intensity is declining, and all of a sudden, you see green areas popping up. And that might be a surprise. What it means, it denotes the net negative emissions. And this is quite important. The inertia of the system is very large. And I think this is not just relevant for the SDG 13 on climate, but for all of the SDGs, the inertia is very large. Therefore, the transformation is difficult to do. And in most of the models, and this is one of our scenarios, we employ the so-called net negative emissions. That's biomass with carbon capture and storage, or afforestation, in order to remove the excess carbon from the atmosphere. And I just want to give you this climate example and then go to the general conclusion. This is a picture from the last IPCC report. It shows this very strong relationship between the temperature and how much emissions we have emitted cumulatively. On the two horizontal scales, below you have carbon dioxide, on top you have tons of carbon dioxide, on the bottom tons of carbon, and vertical is the temperature. And Paris calls for reducing well below 2 degrees, maybe 1.5 degrees, and the red line indicates that the carbon budget is very limited, like what was shown in the picture before. And that's our challenge. It's a huge challenge to achieve this, and at the same time, also all of the other sustainable development goals. So this is what I would like to allude to over the next few minutes in my presentation. Let me just show you that the fact of the net negative emissions is not unique to the work that we do at IIASA. There are some 1,000 scenarios in the literature about the green transformation, including the decarbonization of the world. And here on the horizontal scale to the left, you see the positive emissions. Today we emit about 40 billion tons, shown there, 40 gigatons. And on the right are the negative emissions. Vertically is again the temperature. And if you looked at most of the scenarios that are close to 1.5 degrees or in 2 degree region here, have lots of net negative emissions. And so relying only on one technology that might be in conflict with the other SDGs indicates how big the challenge is ahead of us of achieving all of the SDGs simultaneously. However, I'm positive because technology in the past, together with institutional and social changes, has been a very important drive of human transformation and improvement of human life, despite the inequities and inequalities I started my brief contribution with. Here you see 5 areas of human activity. On the top are the railways, below are the flying machines. Then we have communication, individual transport, and examples of industrial processes, all in periods of 50 years. And I would like to show you how big those transformations are. So we can imagine that by 2050 or so, the world would look quite differently, but we have to make sure that through 2030, we are on the right development pathway to achieve such a sustainable future. I dare to put some examples here that the world might look equally different as it was 50 years ago, but of course, nobody knows what the future will bring. These are just illustrations. However, many of you might think 50 years is too long. We have only 14 years left to achieve the SDGs. So I would like to give you an example how a lot can be done in 13 years. I don't have the time to go into much more detail. This is an example from New York. On the left side, you see New York in 1900. Solamente había carruajes, carretas y caballos. Y en 1930 ya no había carretas ni caballos, simplemente automóviles. Este es un cambio fundamental con lo que pudiera pasar hoy en día con la movilidad eléctrica, con los sistemas de calentamiento, con la agricultura, con una mejor educación. Yo creo que cualquiera de estos objetivos, los ODS, podrían ser
alcanzables en 3 años si tenemos las políticas correctas al lugar y si tenemos la inversión también correcta. Quisiera concluir mostrándoles un ejemplo de energía. Como les decía, tenemos aquí el objetivo número 7 y aquí tenemos la historia de la energía que dependía de combustibles. Y aquí tenemos también diferentes ODS. Aquí tenemos la evaluación energética, por ejemplo, que puede eliminar la contaminación aérea durante los siguientes 20 años y que puede alcanzar también un acceso universal a la energía en el mundo. Tenemos 3.000 millones de personas que están cocinando con combustibles tradicionales y también cumple los 3 criterios que ustedes pueden ver en el objetivo número 7. La clasificación de mejoría, el uso de energía renovable y proporcionar un acceso internacional. Sin embargo, esta situación, como muestro aquí, no nada más pasa por una gran transformación, sino que también tiene una gran captura de carbono, incluyendo con las emisiones negativas de biomasa y de la reforestación. Ahora, el problema con esta situación es que no es consistente con el objetivo 13 sobre el cambio climático de este escenario por sí mismo, basado en el objetivo 7. No nos va a llevar al grado 1.5 y también llevaría a una demanda excesiva de agua. Déjenme mostrarles otra situación, otro escenario, que sería consistente con todos los ODS. Sin embargo, se tendría que realizar los análisis pertinentes. Este escenario nos lleva a una transformación fundamental en las fuentes energéticas. Una disculpa porque el título es en alemán, ¿verdad? Pero les puedo decir que el reto aquí es enorme. Necesitaríamos 50% de mejoría en la eficiencia ya para unos 14 años y que la participación renovable fuera de también 40% con el tiempo. De modo que podemos ver que este escenario es difícil desde otro punto de vista y esto es lo que yo buscaba ejemplificar con la declaración de que es importante tener un intercambio para poder asegurarnos de que haya un progreso en todos los ODS. Yo les diría que, como en las Naciones Unidas, nadie debe quedarse atrás. Es esencial tener un entendimiento de esta compensación y entender también en dónde se encuentran las sinergias. Yo creo que esta es una gran oportunidad para ahorrar dinero y también para tener una inversión deseada, lo cual es esencial para lograr estas ODS. Ahora quisiera concluir con la siguiente diapositiva. No creo que debamos considerar ninguno de los objetivos como el principal problema. O sea, el desarrollo no debe ser lo primero, ni el clima debe ser lo primero, ni la contaminación aérea, la salud no debe ser lo primero. Más bien, todo esto es muy estrecho. Todos deben implementarse conjuntamente y para esto necesitamos una evaluación más comprensiva y una comunidad y una academia que tiene que proporcionar esa idea. Tenemos que ofrecer múltiples objetivos y múltiples marcos de políticas para poder llegar a un futuro sostenible y también considerar lo siguiente, ya que esto es muy importante en cuanto a las diferentes compensaciones, sobre todo el agua, alimentación, etcétera. Y por último, déjenme concluir diciéndoles que, como les he dicho durante la presentación, los retos son inmensos, sí. Tenemos varias limitantes y varias prioridades, desde las locales hasta las globales, para 2030, 2050 y más. Y tal vez lo último que yo quisiera decirles y que me parece que es un gran reto para la comunidad científica es que las ODS son regulatorias, nos dan un objetivo, son como un contrato social y las comunidades científicas no están acostumbradas a tener estudios regulatorios o normativos. Normalmente les gustan más bien estudios que no tienen una receta política, pero aquí hay un objetivo que, aunque no vayan hacia ese paso, más bien tiene que explicar qué es lo que se requiere para alcanzar ciertas políticas, en particular para poder lograr todos los objetivos de manera simultánea. Este es el final de mi presentación. Muchas gracias. Espero que haya sido fácil de entender, aunque estamos hablando desde otro continente completamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Fue un gran tema. Well, science has to be a support, you know? I mean, generating knowledge, integrating different topics, objects to be able to provide a stream and the feasibility to the SDGs has to be there. The presentation is great and it
had a useful perspective, a new perspective to address this subject. Now I'm going to pass the floor to Carlos Silva Jauregui. He is Mexican. He's a mathematician. He's a mathematician and an economist by the ITAM, and he had a PhD in Chicago's University. He worked at Banamex. He also was part of the academia, and now he works at the World Bank. And he has worked in the Caribbean and in Africa and in capacity generation. Currently, he is the Senior Director of Global Practices on Poverty and Equality. He is the author of multiple studies at the World Bank as well as other institutions. Please be welcome, Carlos. How can we support the recordarles que cuentan con 20 minutos y que les pido que sean muy respetuosos con el tiempo. Primer reporte que va a estar monitoreando los swing del banco y que trata de utilizar la información más relevante y más disponible hasta ahora para poder ver qué está pasando mundialmente, tanto en términos de pobreza como de equidad, de lo que llamamos share prosperity, déjame dejarlo ahí, se me va la palabra en español. Para que esta agenda funcione, va a haber un sinnúmero de organismos internacionales que van a tener que estar trabajando en ella. Y la cooperación entre todos estos, con los gobiernos, con las sociedades civiles, con los académicos, van a hacer que esto funcione o no funcione. Hay agencias que están más directamente asociadas con ciertos objetivos. En el caso particular del Banco Mundial, el objetivo 1 de reducción de pobreza y el objetivo 10 de reducción de desigualdades son las áreas que están más directamente ligadas con los principales objetivos del banco. Pero eso no significa que el banco no esté involucrado en todos los demás, porque las actividades que realizamos nosotros y cómo estamos organizados internamente hacen que el banco tenga una presencia en cada uno de estos elementos. Rápidamente les platico de que a nivel de la parte del banco que se dedica a interactuar con los gobiernos y que trata de apoyar esta agenda directamente, esta está dividida en 3 grandes sectores y los distintos objetivos, como pueden ver en esta transparencia, están asociados con cada uno de esos sectores. Hay algunos objetivos que son transversales y que varios de estos grupos, el grupo de Equity, Growth, Finance and Institution, el de Desarrollo Humano y el de Desarrollo Sustentable, van a estar involucrados, pero algunos de ellos son objetivos particulares de algunos de estos grupos, como el caso de salud y educación en el caso del grupo de Desarrollo Humano. Y a través de todos los instrumentos que el banco utiliza, tanto financieros como de conocimiento, como de análisis, como de asistencia técnica, como de tratar de traer grupos para trabajar juntos en el empuje de estos objetivos, todos esos instrumentos son utilizados y de una manera contribuyen a empujar esta agenda tan importante hacia adelante.
Como les mencioné ayer, el Banco Mundial en 2013 decidió crear esta idea de los Twin Goals, de tener dos objetivos claves en los cuales el banco se iba a concentrar fuertemente y enfocar sus actividades. Estos dos objetivos están muy directamente relacionados con el objetivo 1 de la Agenda 2030 y con el objetivo 10 de la Agenda 2030, pero no son iguales. En el caso del Banco Mundial, el objetivo de reducción de pobreza extrema es un objetivo que está escrito en términos de que la pobreza extrema debe ser reducida a 3% o menos de la población mundial para el año 2030. Hay una diferencia con el objetivo que tiene la Agenda 2030 sobre una pobreza cero. Y hubo razones por las cuales no ir a pobreza cero que en las discusiones internas del banco. Ese objetivo no se fija en pobreza multidimensional, pero eso no significa que el Banco Mundial, a través de sus otros componentes, no esté fijándose en las otras características de depravación de las sociedades. El otro objetivo que está establecido en el Banco Mundial como promover la prosperidad compartida, Boost Share Prosperity, está altamente relacionado con el objetivo de equidad, de desigualdad, de reducir la desigualdad, pero nuevamente no es exactamente igual. Está medido en el caso del banco a través de la observación del comportamiento, del crecimiento, de la parte menor, del 40% menor de la distribución del ingreso. Esto está muy relacionado, nuevamente, como les digo, con la parte de equidad, pero no es exactamente, con la parte de desigualdad, pero no es exactamente la misma idea. Y sin embargo, nosotros también observamos, y más adelante les voy a mostrar una cosa relacionada con esta, observamos cuál es el impacto de la prosperidad compartida con la equidad, con la desigualdad, a través de ver la diferencial entre el comportamiento de la parte baja de la distribución y la parte alta de la distribución. Esto que va después en el reporte que hizo el banco le llama el Shared Prosperity Premium. Déjenme ahora concentrarme en decirles qué es lo que está pasando desde el punto de vista del análisis que el Banco Mundial ha hecho en la parte de pobreza. Y pobreza medida, como el banco la mide, a $1.9 en PPPs por persona por día. Y aquí, en los últimos 25 años, en los últimos 30 años, hay muy buenas noticias que contar, pero sin embargo hay también el otra cara de la moneda que hace que, a pesar de las buenas noticias, no podemos bajar la guardia en apoyar la agenda para reducir la pobreza. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las noticias más impactantes son de que la pobreza global se ha disminuido muy rápidamente y muy importantemente en los últimos 25 años. De alrededor de 35% de la población hasta alrededor de 10.7, 11% de la población, con los datos hasta 2013. ¿Por qué hasta 2013? Porque nosotros tenemos que ver que la muestra, tenemos que ver la situación global y los datos que tenemos para no reducir la muestra mucho. 2013 es el último grupo de datos que tiene una captura de la gran mayoría de la población del mundo. ¿Qué es lo que significa en personas? Significa que la pobreza extrema ha bajado de 1.8 billones de gentes en 1990 a alrededor de 767 millones de gentes en 2013. Eso es un avance muy significativo, es un avance que nos está diciendo que alrededor de 1.1 billones de personas salieron de la pobreza extrema, pero hay que también tomar en consideración de que esto sucedió en un periodo en el cual la población mundial se incrementó en casi 2 billones de gentes. Entonces, esta es una muy positiva mensaje de lo que ha pasado en la reducción de pobreza. Sin embargo,
no quiero dejarlos con la idea de que hay que ser triunfalistas. Siguen existiendo alrededor de 800 millones de personas viviendo en condiciones que son inaceptables. Y esto es con una medida de pobreza que es bastante, que quizá pueda dejar a mucha gente fuera, es bastante generosa en términos de la medición. Ahora, ¿qué ha pasado? Globalmente el número es muy impresionante y muy bueno. Sin embargo, cuando empezamos a sacar el microscopio y ver cómo se ve esto a través de distintas partes del mundo, cómo se ve esto a través de distintas componentes de quiénes son estas personas, vemos de que hay una heterogeneidad muy, muy importante. Hay regiones que han logrado bajar la pobreza con mucho éxito. China es un país que lo ha hecho muy, muy exitosamente, y hay regiones que están teniendo graves problemas para atacar esta agenda. Hoy en día la mayoría de la pobreza extrema está centralizada en África, en Sub-Sahara África y en Asia del Sur. Pero ¿quiénes son estas gentes y cómo están distribuidos? Nuevamente, aquí hay señales muy importantes que nos van a dar indicaciones de dónde el esfuerzo tiene que ponerse. La pobreza extrema, si le tomamos una foto en 2013, ¿cómo se mira? Se mira que hay 80% de ellos viven en zonas rurales, que alrededor de 2/3 partes de la gente en pobreza extrema trabaja en sectores agrícolas, a veces solamente en subsistencia, que la mitad de ellos son menores de edad, que la mayoría de la gente en pobreza extrema son gente con poca educación, con poco capital humano, ¿sí? Y que hay grandes diferencias regionales, como les mencioné anteriormente, con una concentración muy importante en África y en Asia del Sur. Ahora, el asunto de los niños es importante de notar por una razón, por varias razones. Una es de que están sobre representados en la imagen de pobreza extrema, ¿sí? Los niños representan alrededor de 1/3 de la población mundial y sin embargo representan alrededor de la mitad de la pobreza extrema. Y esto es importante porque lo que está sucediendo aquí en buenas partes es de que hay un problema también con oportunidades y con tener una mesa balanceada para la gente que está iniciando su vida. El Banco Mundial ha hecho varios estudios en términos de oportunidades a la entrada de la vida, y una de las cosas que viene muy directamente de esos estudios es la señal de que si esas diferenciales, si esas desigualdades no son corregidas fuertemente al principio, va a ser difícil que después esas generaciones puedan, estas gentes que nacen en condiciones difíciles de pobreza, puedan corregir esto después. Un niño que nace en una familia con una mujer que tiene poca educación, que es madre soltera y que vive en una zona rural, tiene esencialmente definida su vida para estar en pobreza a lo largo de toda su vida. Si comparan esto con un niño que nace en una familia urbana con 2 padres educados, es tan grande, y el resultado al final de ser pobre o no ser pobre está determinado por condiciones que no tienen nada que ver con el nacimiento del niño, con el niño en particular. Tienen que ver con dónde nació, en qué localidad, en qué grupo étnico y qué condiciones tiene. Por eso es importante que nos fijemos también en asuntos de movilidad intergeneracional. La movilidad intergeneracional es muy baja, pero es muchísimo más baja en países en desarrollo. Déjenme hablarles ahora un poco de los resultados de desigualdad que este estudio que el Banco Mundial realizó y que lanzó en septiembre está encontrando. Y esto es importante porque hay una retórica en el mundo sobre desigualdad que es un poco sesgada.
es un poco sesgada porque hay una percepción de que la desigualdad no solo es alta, que en eso todos estamos de acuerdo, que hay que reducirla, que en eso todos estamos de acuerdo, pero de que la desigualdad es enorme en todos lados y sigue creciendo. Y ese resultado no es exactamente válido. Aquí nuevamente hay buenas noticias y malas noticias. Y estas noticias están en términos de esta medición de la prosperidad compartida, ¿qué quiere decir? Del crecimiento de los ingresos o el consumo de los primeros, del 40% de las poblaciones. ¿Qué es lo que hemos encontrado de buenas noticias? Que los ingresos del 40% más bajo de la distribución en 60 de países de una muestra de 83 que fue utilizada para ese estudio, estaban creciendo. Que además, en 49 de esos estaban creciendo a una tasa más alta que el crecimiento de los ingresos del 60% más alto de la distribución. Ahí hay un efecto directo en reducción de desigualdad en esos países, ¿sí? Y de que en estos 49 países en donde la desigualdad está empezando a bajar, esos 49 países representan alrededor de 2/3 partes de la población. Esas son también buenas noticias de lo que ha estado sucediendo en los últimos 25 años. ¿Cuáles son las noticias malas de todo esto? Bueno, las noticias malas existen en que la desigualdad continúa siendo muy alta, sí, que hay también muchos efectos heterogéneos a lo largo de regiones y países, y que además en 34 de estos países la desigualdad, el ingreso de las personas de bajos recursos no solo no creció, sino cayó. Me voy a apurar para poder terminar con esto. Cuando hablamos de desigualdad hay que hablar de 3 tipos de desigualdades. La desigualdad global entre personas, cómo se ve el mundo en términos de si consideramos que el mundo es un país, cómo está la desigualdad en el mundo, la desigualdad entre países y la desigualdad dentro de los países. Y el gran mensaje que les voy a dar es de que la desigualdad mundial está empezando a bajar. Por primera vez en los últimos 150 años, la desigualdad mundial está empezando a bajar. ¿Sí? Estos son los resultados de desigualdad mundial que François Bourguignon ha publicado. Sigue siendo muy alta, pero estamos empezando a ver los primeros movimientos en la dirección correcta. ¿Qué ha sucedido entre países? La desigualdad entre países también está empezando a bajar. Y está empezando a bajar porque muchas de las necesidades básicas están empezando a ser cubiertas mucho más que antes. Eso hace que esta desigualdad entre países, que sigue siendo enorme, si nosotros tratamos de comparar cuánto tiempo le va a llevar a una gente, por ejemplo, de la República del Congo, para tener un ingreso similar al que tiene los grupos menos ricos de la OECD, ese periodo va a ser un periodo de muchísimos años. Pero el movimiento también está empezando a ser en esa dirección. Donde está habiendo efectos importantes es en la parte de la distribución dentro de países. Y ahí China es un ejemplo muy claro, en donde China ha sido capaz de reducir la pobreza enormemente a cambio de un incremento muy importante de la desigualdad. Déjenme saltar todo esto para hablar un poquito del futuro y termino en un minuto. Recuerden que la agenda es tratar de reducir la pobreza a 3% para 2030 y que el resultado de los últimos 25 años ha sido muy exitoso. Pero también acuérdense que los últimos 25 años las condiciones económicas globales, antes de la crisis económica de 2008, eran muy positivas. Hubo un boom de commodities, hubo un crecimiento muy acelerado, en Latinoamérica se dio muy fuertemente, pero en otras partes del mundo también. Y esto resultó en grandes oportunidades de crecimiento, de empleo y de reducción de pobreza. Las perspectivas hacia adelante son mucho más complicadas. Las nubes de lluvia están muy claras encima. ¿Por qué? Porque las perspectivas de crecimiento económico son mucho más bajas. La posibilidad de seguir creciendo las tasas a las que se creció en los 15 años está muy limitada. ¿Por qué? Porque por primera vez también la cantidad de comercio internacional está desacelerándose. El crecimiento del comercio internacional por primera vez en 2016, está esperando a ser
menor que el crecimiento del Producto Mundial. Y estas son señales que no van a ayudar en nada en la reducción de pobreza. ¿Cuáles son las consecuencias que empezamos a ver? Por ejemplo, en Latinoamérica esperamos que por primera vez en 15 años el periodo de reducción de pobreza se pare, y ya en algunos países estamos viendo una reversión a incrementos de pobreza. Les hablaba yo de que para llegar a este target del 3%, el crecimiento que tuvimos anteriormente ya no va a ser suficiente para hacerlo. Y esto, el resultado, lo que significa es de que se tiene que tener mucho mayor énfasis en reducir la desigualdad, porque es la reducción de la desigualdad en este periodo de posible crecimiento más bajo la que va a permitir que lleguemos a esos targets. Estas son las proyecciones que el grupo que hizo este reporte dio. Lo único que es importante notar aquí es de que a menos de que la desigualdad se reduzca, y en esta medida de Share Prosperity Premium significa que la parte baja de la distribución crezca a más de 2 puntos porcentuales más alto que la parte alta de la distribución de ingreso. Si esas condiciones no se dan, el objetivo de 3% para 2030 va a ser muy, muy difícil de obtener. Concluyo diciendo nada más que la estrategia para reducir la pobreza y mejorar la prosperidad debe ser enfocada en tres elementos: crecimiento compartido, inversión en capital humano, sobre todo de los grupos pobres, para mejorar el incremento en la movilidad intergeneracional, y también el asegurar que los beneficios que fueron obtenidos en los últimos años sean retenidos a través de mecanismos que permitan proteger estos beneficios y proteger a los pobres de los choques que vienen por el lado del cambio climático, de las crisis económicas, de los efectos que estamos viendo en el mundo. Termino con eso. Gracias. Muchísimas gracias. Un comercial, si quieren una copia del reporte, el reporte está libremente disponible en este web. Alrededor de 150,000 gentes lo han bajado, y es un reporte interesante de leer. Muchísimas gracias, Carlos, por ponernos al día con información, con cifras sobre pobreza, desigualdad y cómo se comunica el banco con los objetivos del banco, con los objetivos de desarrollo sostenible. Aprecio mucho tu espléndida participación. Bueno, ahora voy a dar la palabra a la maestra Esperanza Delgado Herrera. Ella estudió psicología educativa y una maestría en administración de negocios en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es la gerente de Relaciones Interinstitucionales de MEXFAM, en donde realiza coordinación con diversos actores del ámbito nacional y estatal con el propósito de impulsar y dar seguimiento a políticas y presupuestos públicos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. De igual forma, está involucrada en redes y alianzas nacionales e internacionales que impulsan la Agenda 2030. Muy bienvenida. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias al Colegio de México, Silvia, muchas gracias al Banco Mundial y al INEGI por esta invitación. Qué foro tan espléndido, y bueno, lo puedo decir ya que nos estamos acercando al cierre. Creo que de aquí va a salir mucha tela para seguir trabajando en este tema tan importante. Y bueno, traigo aquí una presentación donde hoy en la mañana todavía le estaba quitando cosas, porque eso de que uno se vaya acercando al último, bueno, ya casi todo lo que va a decir uno ya se dijo, y ahorita si hubiera tenido acceso a la presentación le hubiera quitado todavía más cosas, pero bueno, ya no puedo, entonces me las voy a ir saltando. Por una parte, nosotros como MEXFAM tuvimos la fortuna de haber participado en el proceso, por lo menos de los últimos 3 años, de la negociación de esta agenda, que bueno, prácticamente la agenda social se dio en Nueva York, la financiera se concluyó en Addis Abeba y la de cambio climático en París. Y entiendo muchas de las preguntas que se han hecho hasta ahora de
yo lo voy a traducir en mis palabras, pero es que ¿cómo se les ocurrieron esos indicadores, ¿no? ¿De dónde? Pero si uno estuvo en la discusión, puede entender por qué llegamos a esos indicadores, porque acuérdense que es una agenda global, estaban prácticamente todos los actores de la vida, de todos los aspectos de este planeta, y claro que todo el mundo lleva ahí sus prioridades, ¿no? Y estas prioridades tenían que verse reflejadas de alguna manera. Entonces, sí fue una discusión muy ardua, muy interesante, y les voy a comentar, en esta agenda yo voy a platicar desde la perspectiva de la sociedad civil. No es gratis ni es así un proceso normal que hayamos participado en ella. Los Estados miembros de Naciones Unidas, pues desde luego tienen ahí siempre un espacio, pero bueno, tuvimos que pelearle un poco y sí, estuvimos varios actores fuera de los gobiernos participando en la agenda a partir de una figura que se les llamó grupos mayores de trabajo. Y dentro de ellos estuvieron estos diferentes temas que están aquí enlistados y bueno, a nosotros nos tocó participar en el de mujeres, que bueno, ya sé, yo lo estoy diciendo porque nosotros participamos, pero quien haga una consulta por fuera creo que fue uno de los grupos mucho más organizados y que hizo propuestas muy puntuales que fueron algunas de ellas muy bien recibidas para la agenda. Entonces, lograr este espacio, claro, estos espacios pues son limitados, si hay asientos ya ocupados, pues no nos tocan, y si hay un espacio es allá arriba en Gallola, ¿no? Pero, y si hay tiempo en las sesiones, entonces si se nos respeta el tiempo, si los Estados miembros se llevan más tiempo en las discusiones, bueno, el tiempo que teníamos asignados a nosotros ya no se dio y hay que buscar unas formas alternas de hacer llegar nuestra voz, pero bueno, finalmente ahí estuvimos en todo el proceso y en todas las dimensiones de la discusión del desarrollo. Si tuviera que hacer un resumen de las aportaciones que hicimos dentro del grupo de trabajo de mujeres, rescataría que desde luego estuvimos de acuerdo con los dos primeros principios que tiene la agenda, que es una agenda incluyente en un marco de derechos humanos y que va a eliminar las desigualdades y las pobrezas y la pobreza. Y ya como aspectos muy particulares, porque fue tema muy debatido en Naciones Unidas y ahorita suena muy sencillo, que todos los derechos humanos se respeten para todas las mujeres, porque esta no es una condición dada por todos los países miembros. Entonces ahí hubo una grandísima discusión y finalmente se aceptó. Igualdad de género como un eje transversal en la agenda social, medioambiental y financiera fue también un gran logro y tampoco fue fácil. Justicia, una perspectiva de justicia económica para la agenda de desarrollo sustentable en la discusión de financiamiento para el desarrollo. Estuvimos también hablando mucho del cambio climático y también hablamos de la paz, ¿no? De la paz como un objetivo que queríamos también visualizar y haciendo una propuesta de combatir las causas que generan conflicto. Ahí es como un resumen rapidísimo. ¿Qué legitima la participación de nosotros como sociedad civil en la agenda? Esto tiene que estar muy escrito y también tuvimos que estar ahí haciendo muchos esfuerzos porque quedara y bueno, quedó en este objetivo que es transversal a todos los objetivos a su vez y es transversal a las 3 dimensiones del desarrollo. Por cierto, uno de los objetivos más discutidos y que costó más trabajo negociar en la agenda fue el objetivo 17, el de los medios de implementación. Y es que los medios de implementación definen cómo se va a hacer esta agenda, que es una novedad y que no se había presentado en ninguna de las agendas de estas características. Entonces, los medios de implementación ya prácticamente se han mencionado aquí, es cómo se van a movilizar los recursos financieros, el acceso a la tecnología y la innovación, las capacidades específicas como recursos humanos, el comercio multilateral abierto, sin discriminación y equitativo, y cómo va a ser la coordinación para que este mecanismo se esté aplicando. Otro tema también muy discutido, pero bueno, ya se concretó en julio de este año, fue crear la figura para que se esté haciendo la revisión desde Naciones Unidas de estos objetivos. Ayer nos decían que en efecto fue la creación del Foro Político de Alto Nivel, en inglés el High Level Political Forum, y ya quedó constituido. De hecho,
Se apuntaron 22 países para ser voluntarios en su primer informe, que fue ahora en julio pasado. México fue uno de estos países. Algunas de nosotros tuvimos la oportunidad de ir acompañando a la delegación mexicana para ello. En esta ocasión no estuvo como todavía muy conformado de qué manera iban a reportar los países, no había instrucciones ni directrices muy claras, pero bueno, más o menos todos los países fueron hablando de qué es lo que piensan hacer y cómo están viendo el escenario. Y dentro de estos destacó la participación de 2 países, Colombia y Alemania. Y porque estos 2 países no solamente presentaron que ya dentro de su Plan Nacional de Desarrollo está la incorporación de los ODS, sino que Alemania también le cedió la palabra a un representante de su sociedad civil para que diera parte del informe. Bueno, esto lo digo porque desde la perspectiva de la sociedad civil, pues se aplaude mucho. Los informes van a ser voluntarios, serán procesos abiertos e incluyentes, y aquí hay un énfasis especial en Naciones Unidas para que, aparte de todos los que hemos citado en este espacio, también las poblaciones indígenas tienen un espacio muy particular en esta voz de los reportes. ¿Cómo participamos las sociedades civiles en este foro político de alto nivel? Bueno, por una parte, nos tratamos de incluir en qué está presentando el país para ir a presentar a Naciones Unidas. Podemos también ser parte de la delegación oficial. Aparte, vamos a tener espacios designados y también, bueno, lo que siempre puede recurrir no solamente la sociedad civil es para hacer informes sombra o informes alternos a esto. Déjenme que les diga un resumen también muy rápido. México. ¿Cuál fue el papel de México en esta negociación tan larga para los objetivos de desarrollo del milenio sustentable? México tuvo un papel destacado en esta negociación. México fue siempre muy vocal, fue muy propositivo, era muchas veces un Estado miembro en donde si había un conflicto más o menos serio, que no fueron pocos, México siempre se caracterizó por abonar al diálogo y abonar a una negociación que pudiera avanzar la agenda. Esta agenda, todo lo que hemos platicado aquí, todo se negocia por consenso y todos los Estados miembros están ahí. Entonces, lograr los consensos realmente era a veces complejo y México siempre era uno de los países que se caracterizaba por esto. Los temas que apoyó México de una manera muy decidida y que sumaron sustantivamente para la agenda fue la del marco de derechos humanos, el Estado de Derecho fue otro tema que puso México, la participación de la sociedad civil, porque no obstante esto, había espacios donde había Estados miembros que no nos quieren nada y que decían aquí no entra la sociedad civil. Y México siempre negociaba porque ahí estuviera. Cambio climático es un referente, ni qué decir en toda la situación de los indicadores. De hecho, hubo espacios en estos foros donde hubo un reconocimiento abierto al INEGI por las características no solamente del gran profesionalismo que tiene, sino de esta situación de autonomía para la generación de datos independientemente de su vínculo con el gobierno. México también posicionó mucho que los países de renta media esconden promedios y que todavía tienen desigualdades muy serias y habló también de la necesidad de hacer un mecanismo de rendición de cuentas. Este no fue aceptado, no se quiso hablar de accountability, nada más llegamos a seguimiento de la misma, pobreza multidimensional e inclusión social, por mencionar algunos de los temas relevantes de nuestro país. Les cuento algo. Para los próximos años, aquí está algo que a lo mejor nos podría interesar. Cada año hay países voluntarios que se van a sumar a llevar un informe. Cada 4 años van a ir todos los Estados miembros a Naciones Unidas. Como les digo, el 2016 hubo 22 países, a la fecha para 2017 ya van 28 países apuntados en la lista. El tema para el 2017, porque va a haber un tema y aparte se van a analizar ciertos objetivos de manera específica. Para 2017 el tema va a ser erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un mundo cambiante. Y los ODS que se van a revisar son los que están ahí listados.
El 17, que son los mecanismos de implementación, se va a revisar todos los años. Ese siempre va a estar. En el 18, el tema va a ser transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes, y estos son los objetivos que se van a revisar. Entonces, bueno, valdría la pena ver cuáles van a ser los del año que entra. Pobreza, hambre, salud, igualdad de género, industria, innovación, infraestructura y vida submarina. Entonces, pues como que ya estamos en tiempo de ir viendo cómo vamos a preparar y cómo vamos a participar. Esto es en la escena global. En el ámbito nacional, parecería ser que bueno, llegamos de esta situación que veníamos de lo global y pensamos que en lo nacional íbamos a seguir la misma inercia y las cosas son hasta ahorita un poco diferentes. En la agenda global, uno con quien se relaciona para todas estas negociaciones es la Secretaría de Relaciones Exteriores, y cuando llegamos a México y que ya se aprobó la agenda en julio de 2015, resulta ser que la figura es una oficina de la presidencia, como hemos estado escuchando, y bueno, aquí ya el trámite se vuelve un poco diferente. Aquí está un esquema de más o menos cómo es la articulación que hemos estado escuchando que se va a seguir. Esto todavía no es un hecho, y sí lo comentamos porque, bueno, nosotros como sociedad civil somos muy inquietas y ya nos gustaría saber que ya estuviera el mecanismo en lugar, que ya estuviera oficializado, que ya estuviera con todo su marco legal. Parece ser que todo esto es una revisión. A mí me da mucho gusto escuchar que, bueno, que ya en enero el presidente lo va a anunciar, y sobre todo porque vamos viendo procesos que van sucediendo y ya nos gustaría estar inmersos en ellos y, bueno, no hemos podido participar. Por ejemplo, uno de ellos es en el grupo de revisión de indicadores de cómo es que los va a terminar definiendo México, y también nos hubiera gustado mucho participar en qué fue lo que presentó México en este julio pasado en la primera reunión del Foro Político de Alto Nivel. Pero bueno, esperemos buenas noticias ahora a partir de enero, como ya nos lo anunciaron. Las propuestas ya las sabemos. Bueno, los retos que hay, bueno, son muchos. El primero yo lo hubiera quitado, ya sabemos que hay un mecanismo, todo lo de la agenda global ya está. A mí me gustaría preguntar cómo se va a sumar la academia también a estos procesos, dado el espacio en el que ahora estamos. Y bueno, creo que es muy importante de veras sumar los esfuerzos y las intenciones que se hacen, porque México, justo esta semana y en este mismo recinto, quienes estamos interesados en asuntos de población, de derechos sexuales y de derechos reproductivos, estuvimos aquí analizando los resultados que nos da la última encuesta de la dinámica demográfica que sacó el INEGI comparada con la encuesta anterior, y vemos que en esta materia tenemos todavía grandes desafíos. México no solamente no ha caminado en la dirección que se esperaba en estos grandes indicadores de fecundidad, de anticoncepción, de embarazo adolescente, sino que en algunos de ellos inclusive ha retrocedido. Entonces, sí es de la más vital importancia sumar esfuerzos, ver cómo esta agenda hace sinergia con la nacional y cómo es que podemos articular acciones para un camino que nos lleve a las metas deseadas. Bueno, pues creo que aquí ya termino. Muchísimas gracias y en verdad agradezco y felicito mucho el desarrollo de este foro por su oportunidad y por la pluralidad de comentarios y de personas que lo han representado. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Así como fue muy importante la participación de la sociedad civil en la formulación de esos objetivos, lo será para su consecución. Qué bueno que lo tengas claro, ¿no? Y que estés planteando las avenidas para tener esa incidencia. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a ceder la palabra. Perdón. Sí, a Elsa María Erazo. Ella tiene una vasta trayectoria en cooperación internacional con énfasis en formulación de gestión y evaluación de proyectos en temas muy variados de desarrollo. Ha trabajado en la Secretaría General de Naciones Unidas en Nueva York, en instituciones ejecutoras de políticas públicas de niñez y adolescencia
y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con temas de derecho internacional humanitario, niñez, esto específicamente en Colombia, donde también trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente es parte del equipo de la Oficina Subregional de la CEGIP para México, el Caribe y Centroamérica, apoyando las nuevas funciones asignadas a la oficina en materia de cooperación. Tienes la palabra y tienes 20 minutos, Elsa, para ofrecernos tu perspectiva. Bueno, muchas gracias a los organizadores, al Colegio de México, al Banco Mundial y al INEGI. Y bueno, en nombre de la Secretaria General Iberoamericana, doña Rebeca Greenspan, y de la directora de la Oficina Subregional, la señora Leonor Calderón, les agradecemos la invitación. Bueno, yo les voy a hablar del rol de la cooperación iberoamericana frente a la implementación de los ODS. Y bueno, sabemos que la implementación de los ODS y el avance en la consecución de las metas será posible para los países de nuestra región, principalmente gracias al activo trabajo de los estados y siendo los presupuestos nacionales la principal fuente de los recursos. No obstante, la cooperación internacional en la región de Iberoamérica es una herramienta relevante para acelerar el proceso del cumplimiento de los objetivos y maximizar los resultados. Sabemos que nuestra región es muy diversa, contamos con estados pequeños, insulares, grandes, que tienen ingresos medios, algunos pocos han sido graduados con ingresos altos y otros son menos desarrollados. Como ustedes saben, la Agenda 2030 incluye un enfoque integral, como nos lo han dicho otros panelistas, y la responsabilidad es que no hay un tal caso como un desarrollo parcial, sino que la consecución de la agenda está íntimamente ligada con el impulso de la agenda en su totalidad. Sabemos que abordar la desigualdad sigue siendo un tema central en la agenda de desarrollo, donde el crecimiento económico, entre otros factores, es fundamental para financiar los programas sociales, la educación, la salud, entre otros. Por lo tanto, el crecimiento y la inclusión deben ir de la mano para alcanzar sociedades menos desiguales y segmentadas. De cara a los ODS, desde la CEGIP hemos identificado algunos retos, como sigue siendo la superación de la pobreza y la desigualdad. Hay que recordar que un tercio de la población de la región aún vive en situación de pobreza. Por otro lado, el tema de los servicios básicos. Otro gran desafío es el crecimiento, la apertura económica, la inserción mundial y los nuevos énfasis en modalidades de la integración regional, así como la competitividad, la innovación y el emprendimiento. Sigue siendo también la lucha contra la corrupción y el narcotráfico un desafío importante. El desafío ambiental, sabemos que los ecosistemas de nuestra región son de importancia mundial, y asimismo los problemas del cambio climático global y las amenazas a la biodiversidad afectan particularmente a nuestra región. Y finalmente tenemos el gran reto de proteger y potenciar la diversidad cultural de nuestra gente. Nuestra región es rica en diversidad cultural y lingüística, contamos con más de 650 pueblos indígenas que hablan 600 lenguas diferentes, y si bien esto en la cultura no es parte de los ODS, desde la CEGIP consideramos que la cultura es un elemento fundamental para alcanzar el desarrollo. En el marco de la CEGIP, los gobiernos de Iberoamérica han coincidido que la alineación entre las prioridades nacionales, los objetivos globales y la coordinación nacional para la consecución de ambos es el primero de los retos a enfrentar por parte de los países iberoamericanos. Para la Secretaría General Iberoamericana, sin duda, la cooperación entre los países iberoamericanos bajo la modalidad sur-sur y triangular es un instrumento clave para alcanzar el ambicioso objetivo y metas que hemos propuesto en la Agenda 2030, algo que los propios países reconocieron al incluirlo como un medio de implementación. La cooperación sur-sur y triangular, por supuesto, no sustituye a la ayuda oficial al desarrollo ni a otros medios de financiamiento, pero constituye una aportación por su propio valor. Iberoamérica representa un extraordinario ejemplo de ello. Desde el 2007 y a través del informe Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica, la CEGIP ha documentado más de 8.500 iniciativas de cooperación sur-sur y triangular.
Así, Iberoamérica ha contribuido con un hito más en 6 décadas de evolución de la cooperación sur-sur al introducir la primera plataforma integral de datos online de cooperación sur-sur y triangular en el mundo. Los resultados que surgen del levantamiento, procesamiento y análisis de información de dicha plataforma es el informe de cooperación sur-sur 2016, que como ven ya llevamos 9 ediciones, y bueno, y este año es la novena en el 2016. En efecto, el Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica sobre cooperación sur-sur y triangular opera desde septiembre del 2015 y es el resultado de un esfuerzo conjunto con los países iberoamericanos y la CEGIP, luego de casi de una década de trabajo en la que apoyamos a los países en su apoyo de mejorar, hacer más y mejor cooperación. ¿Qué nos dice el informe de 2016? Hay que notar que el informe contiene datos del 2014. Solo en 2014 los países iberoamericanos participaron en calidad de emisores y receptores de cooperación sur-sur y triangular, entre ellos y con otras regiones como África y Asia, en 1.395 iniciativas, que abarcan temas tan diversos como el desarrollo agropecuario, la inclusión de comunidades indígenas o el saneamiento de aguas. Si hacemos una mirada solo en la cooperación entre los países iberoamericanos, vemos que en el rol de oferente, los siete primeros países en los que está Argentina, Brasil, México, Colombia, Uruguay, Chile y Cuba hacen el 92% de la cooperación. El restante lo ejercen países como Costa Rica, Ecuador y Perú, que ya con estos sumados se suma ya un 99%, y Guatemala, República Dominicana, Bolivia y El Salvador ya sumarían el total de los 100%. En este año no registraron actividad ni Honduras, ni Nicaragua, Paraguay ni Venezuela. Por su parte, en el rol de receptores, los datos están más dispersos. Encontramos a El Salvador y Bolivia que llevan el 28% de las acciones en tanto calidad de receptores, seguidos por Costa Rica, Perú, Uruguay y Ecuador. Después encontramos a Cuba, Argentina y Honduras, y con esto se suma ya un 70%. Vale la pena decir que Argentina, así como es el país que más da cooperación, también es uno de los que más recibe. Ahora miremos en qué áreas son las que coopera nuestra región. En la cooperación horizontal, sur-sur horizontal bilateral de 2014, se concluyó que la región, en los 552 proyectos que impulsó, la orientación y en lo que se fijó fue en los temas económicos y sociales. Estos sumados dan un 70%. Detallando qué es el tema económico, encontramos el sector agropecuario y la industria de la transformación. Y los temas sociales, la salud, la educación y otros servicios y políticas sociales fueron donde se concentraron las actividades de cooperación. Entre el 30% restante de los proyectos encontramos temas como el fortalecimiento institucional y el medio ambiente, y otros ya con una magnitud menor como la cultura, el género y temas relacionados con el modelo de desarrollo. Ahora, si comparamos los proyectos que elaboraron los países de la región con los objetivos de la Agenda 2030, encontramos que hay una similitud. Contamos ya con una tradición de integración regional, una cultura de cooperación y unas instituciones conjuntas que serían atributos indispensables para aportar a los objetivos del desarrollo sostenible. Analizando los datos en relación con los ODS, hay que anotar que contamos con una dificultad técnica. A modo de ilustración, un proyecto de cooperación dirigido a asegurar la inocuidad de alimentos puede contribuir simultáneamente a mejorar y asegurar la alimentación de calidad, que apuntaría al objetivo número 2 de la Agenda 2030, pero también estaría apuntando a ayudar y a preservar riesgos sanitarios.
Por ejemplo, apuntaría al objetivo 3, referente a salud y bienestar. Por otro lado, muchos de los proyectos de cooperación que la región realiza tienen un enfoque amplio y multidisciplinario. En muchas ocasiones los proyectos tienen un carácter temático que incluyen varios aspectos como sostenibilidad, igualdad de género, que estarían generando aportes a varios objetivos. No obstante, tomamos desde la CEGIP, viendo los proyectos en el año de estudio, como el tema principal para no duplicar y contabilizar los proyectos en varios aspectos. De un total, el 30% de los proyectos que se estudiaron, vimos que apuntaban a temas como el objetivo 2 y el objetivo 3 de salud y estos proyectos eran relativos a seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible, y también al sector salud. Otro grupo de proyectos, el 17%, tienen un carácter más económico, apuntaban más a temas económicos, son entre 41 proyectos y 49, y estaban relacionados más al objetivo 8 de crecimiento económico y al objetivo 9 de industria, innovación, infraestructuras. Los proyectos eran relativos al crecimiento económico, la industrialización y la infraestructura. Un 9% de otros proyectos estaba relacionado temas dedicados a la paz, a la justicia, a la mejora de las instituciones, el objetivo 16. Otro grupo a la educación, que representa un 9%, un 6%, perdón. También el 6% está relacionado con los temas ambientales, el objetivo 13, 14 y 15 de los ODS. En el tema encontramos que un 5% de los proyectos de cooperación de Iberoamérica están enfocados en el objetivo 1 y en el objetivo 10, y estos proyectos están relacionados con el fortalecimiento y mejora de sistemas de protección social. Bueno, vamos a saltar esto. Okay. Ahora les quiero decir que en el marco de la CEGIP también tenemos nuestra propia cooperación. Esto es como los países que hacen su cooperación, y en el marco de nuestro propio organismo tenemos una variedad de proyectos, iniciativas y programas en los que desarrollamos en 3 espacios. Uno son la cultura, la cohesión social y el conocimiento. Tenemos 22 programas, 3 iniciativas y 4 proyectos adscritos. Cada uno se diferencia, los proyectos adscritos y las iniciativas son de vocación gubernamental, mientras que, los programas y iniciativas y los proyectos adscritos son formulados con la sociedad civil. En estos también sumamos, y desde la CEGIP nos queremos sumar a al cumplimiento de la Agenda 2030. Estamos realizando ejercicios iniciales, hemos desarrollado a través de la Secretaría de la Cooperación para ir distinguiendo cómo en cada uno de estos espacios y en nuestros proyectos podemos ir sumando. Cada una de las unidades técnicas de los proyectos debe ubicarse y alinearse en los ODS. En particular en el espacio del conocimiento tenemos líneas de acción que contribuyen al objetivo de educación, y esto en gran medida gracias al impulso de la Alianza Académica por la Movilidad. Asimismo, llevamos a cabo acciones vinculadas con el objetivo 8 y el 9, y esto es relativo al pleno empleo. En el espacio cultural también estamos pegando a 4 objetivos: la educación, el objetivo 8 de trabajo decente y el objetivo 11 de ciudades, y todos esos a través de los programas iberoamericanos en culturas. Son 14 en su totalidad, y también estamos trabajando en el tema de patrimonio histórico
y salvaguardia del patrimonio y protección. Finalmente, en el espacio de cohesión social, estamos trabajando en lo relativo al objetivo 5, que tiene que ver con género, y desde la GEGIP se ha identificado que en nuestra región nos hace falta trabajar más enfáticamente en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Esto ya está en el plan de acción de la cooperación iberoamericana y es una agenda que lleva directamente la secretaria general. Muchísimas gracias. Bueno, hemos escuchado ya la ponencia, perspectiva de nuestros 4 panelistas desde distintos ámbitos de cómo dar seguimiento a los ODS. Abro entonces el micrófono al público para sus amables preguntas. Voy a pedir, por favor, el profesor Nakisenovic sigue conectado, entonces que hagamos, por favor, las preguntas, que las ordenemos y que dirijamos las primeras al profesor, que tiene que irse en unos minutos. Couple of questions to Professor Nebojša Nakisenovic because he has to leave, okay? Hola, buenos días. Yo soy Leticia Manzanera y soy de Semarnat. Y bueno, pues felicito al foro porque ha sido muy interesante. Con respecto a los datos que se presentaron… Bueno, en cuanto a los datos que se presentaron, tengo algunas dudas. Por ejemplo, usted decía que la desigualdad se ha reducido. Sin embargo, en la información vemos una reducción muy pequeña. Eso es por un lado. Por otro lado, las 2 divisiones que nos presentaba en cuanto al 40% de la población más pobre contra el 60% de la población no tan pobre. Yo he leído en muchos estudios que la desigualdad ha aumentado en los deciles más recientes en cuanto al ingreso, ¿ok? 1% de las personas más ricas en el mundo han acumulado más riqueza que en los últimos 50 o 40 años. Entonces, me parece que cuando se agravan estos datos, se pueden interpretar de forma diferente. Además, usted nos comentaba también que las nuevas perspectivas para los años por venir son que esa disminución en la pobreza va a detenerse. Es importante revisar el instrumento y el modelo que se ha aplicado en los últimos 20 años para ver si esta tendencia de verdad puede cambiarse. Muchas gracias. So the question is for Carlos, for Carlos Silva. So your question is going to be put aside for a moment, so we can start. Profesor Nakisenovic, por favor. Hi, my name is Roberto Frau. My question is for the entire panel, but I would like to hear the opinion of Professor Nakisenovic. We're talking about actors. Kisenovic. Hablábamos de varios actores, también hemos hablado sobre el papel del sector privado, pero no hemos escuchado nada específico sobre lo que se espera por parte del sector privado, sobre todo cuando hablamos de inversiones y de la generación de recursos económicos para todo lo que se va a necesitar implementar en los ODS.
Así que quisiera escuchar la perspectiva del panel en cuanto a qué expectativas serían las justas para el sector privado, especialmente en el contexto de para qué estará el sector privado y cómo podrían convertirse en socios reales y ayudar a agencias multilaterales con otros sectores incluidos para movilizar los recursos específicamente, así como la innovación en la tecnología para que ayuden a los ODS. Primero que nada, muchas gracias. Creo que esta es una pregunta muy buena y una pregunta específica. La inversión global en cuanto al poder de compra, poder adquisitivo, está entre los 20 trillones y la mayoría de esto viene del sector privado. De modo que es claro que el sector privado tiene un rol fundamental. Además, el sector privado, así como el resto de nuestra sociedad, no está distribuida de manera igualitaria. Tenemos varias compañías detectadas a nivel global que son más influenciantes en la mayoría de los estados. De modo que es esencial incluir al sector privado en la mayoría de las deliberaciones, ya que son una parte interesante muy importante para estos puntos de vista. Ahora, en cuanto a innovadores, muchas compañías lo son. La innovación es esencial para el futuro de la actividad económica. Los negocios medioambientales o verdes cada vez deben recibir más apoyo. Ahora, para no tomar mucho tiempo, nada más de mi punto de vista quisiera decirles una observación crucial. El sector privado duda, vacila en cuanto a que los ahorros hoy en día terminan en inversiones especulatorias, porque la mayoría de los sectores privados no saben exactamente cuál será la siguiente dirección a tomar. Y es por esto que yo soy muy entusiasta en cuanto a los ODS y el Acuerdo de París. El sistema político y la comunidad global, si pudiera convencer y proporcionar las expectativas que la inversión dirigida a la ODS muestre sostenibilidad y que las políticas no cambiarán muy rápidamente, yo estoy seguro de que el inversionista privado, el sector privado, va a ajustar su inversión en la dirección correcta. Yo veo que las ODS no nada más son catalíticas para el desarrollo y la indicación de la pobreza, proporcionando un acceso universal a todos, sino que también los considera una visión y un contrato social al sector privado que nos dice que las inversiones también deben ser sostenibles. De otro modo, me parece que tenemos una situación como la que estamos hoy en día, en donde la inversión en infraestructura, educación, energía, agua, por mencionar algunos de los campos, no será suficiente para lograr los ODS durante los 14 años por venir, y yo me temo que habría una gran barrera para poder lograr todos los ODS de desarrollo en un mundo equitativo. De modo que obviamente esa pregunta me duele en lo profundo y yo espero que pueda haber una comunidad que haga ver al sector privado que somos serios y que el compromiso con un desarrollo sostenible va a estar aquí y llegó para quedarse. Y yo creo que alguien que trabaja en el desarrollo también está de cerca con los problemas de México y ellos también ya han cuestionado dichos desarrollos, de modo que es importante que la comunidad global mantenga una dirección estable y proporcione guía al sector privado y a todos nosotros. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para el profesor Nakisenovic? Pues muchas gracias. Su información ha sido muy enriquecedora y muy importante para el panel. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Una disculpa por no haber podido estar ahí con ustedes en persona. Muchas gracias y hasta luego.
Now to continue with the same topic, I think that our colleague's question is very relevant. For all of this to happen, we need the private sector, and they are not always invited in these discussions. How can we involve them? So I'd like to know your opinions, if you have one. Would you like to start, please? Yes, it is a very good. Fue un tema muy discutido y podría decir que muy radicalizado porque dependiendo de cómo se vea o cómo ha sido el comportamiento del sector privado, o uno lo ama o uno lo odia. Entonces, por resumir lo que sucedió en las negociaciones, desde luego cuando empezamos a hablar de los medios de implementación, la transferencia de tecnología, ahí fue clave la discusión con el sector privado porque prácticamente este tema no es propiedad, pero el sector privado está en la mira, está en la punta, y entonces la idea era cómo poder negociar que se haga una transferencia de tecnología con esta variedad de ingresos de los países y donde la transferencia de tecnología cuesta, ¿no? Entonces se habla de si el sector privado puede hacer como una donación de ciertas tecnologías para que otros países se las puedan apropiar sin un costo muy alto. Eso por una parte. Por otra parte, se habló mucho de que hablar del sector privado no es un único sector privado, hay una gran variabilidad. Y creo que cuando los puntos de discusión se ponían más complejos era cuando se hablaba de las transnacionales, ¿no? Porque las transnacionales surge mucho, destapan mucho el tema de paraísos fiscales, destapan mucho el tema de evasión de impuestos y destapan el tema de una agresión y un daño al medio ambiente que luego no son responsables de su propia reparación. Entonces, sí, como acaba de decir el profesor que escuchamos, hay todo un escenario en Naciones Unidas para hacer un tipo de, no de limitación, pero sí de regulación a su inversión cuando se está hablando de este tipo de cosas. Y creo que en cuanto a aportación de todo lo que tiene el sector privado para cumplir con los objetivos, hay un espacio realmente reconocido para su participación. Desde la CEGIP, la secretaria ha invitado, bueno, desde lo que nosotros podemos aportar al cumplimiento de las metas, la secretaria ha invitado y en todas las cumbres están los empresarios, incluso en la iniciativa de la Alianza para la Movilidad Académica, a través de toda la región de Iberoamérica hay empresas que se han sumado con diferentes tipos de aporte en especie o económico para hacer posible la movilidad y es algo que en continuo están llamados a participar. Y asimismo en las cumbres siempre se suman a diferentes de los proyectos que nosotros manejamos dentro del organismo. Carlos, ¿tú quieres abundar en este tema? Sí, yo solo un par de cosas. El sector privado es otro de los componentes de las sociedades. El éxito o fracaso de cualquiera de estas agendas dentro de un país o dentro del marco global va a depender de las interacciones de todos los elementos de la sociedad y el sector privado es uno de esos elementos que tiene que participar, que tiene cosas que contribuir y que va a hacer en muchos aspectos también facilitar que esta agenda tenga éxito o no lo tenga. Bueno, Carlos, ahora pasamos a la pregunta que te hicieron directamente, donde hacían algún cuestionamiento sobre temas, sobre la información que manejas en temas de pobreza y desigualdad. Bueno, déjeme primero a responder sobre el asunto de la reducción de pobreza. El argumento no es de que la pobreza va a parar, la reducción de pobreza va a parar. El argumento es de que lo que sucedió a partir de más o menos 1999 hasta ahora fueron condiciones realmente extraordinarias que facilitaron una reducción mucho más acelerada de la pobreza de la que se había visto antes. Esas condiciones fueron condiciones de alto crecimiento, sobre todo en países de desarrollo, asociadas en buena parte con el boom de commodities. Los precios de los commodities estuvieron altos, entonces muchos países tuvieron la oportunidad de tener esa ventaja comparativa y algunos de ellos obtuvieron resultados
sumamente significativos. No todos lo hicieron. Muchos países que pudieron haberse beneficiado más directamente de ese entorno económico global, no lo hicieron. Si tú ves la diferencia en el comportamiento en Latinoamérica, por ejemplo, entre Perú y Venezuela, ves resultados completamente distintos en dos países que se beneficiaron enormemente del incremento de los precios del petróleo o de materias primarias, como fue en el caso de Perú. Las perspectivas de crecimiento, ese boom ya terminó. Estamos viendo desaceleración mundial, estamos viendo desaceleración muy importante en Latinoamérica y sobre todo en países que tuvieron esa ventaja comparativa de los precios altos de commodities. Ese comportamiento y con el comportamiento global de comercio, y el comportamiento global de comercio es muy importante porque la globalización permitió en buena parte la creación de muchos empleos en países en desarrollo, en países con altos índices de pobreza, que permitieron la generación de oportunidades para gentes de bajos recursos. Cuando nosotros analizamos en Latinoamérica cuál fue el impacto de la reducción de pobreza en términos de cuáles fueron los elementos que generaron ese impacto, y si lo dividimos, por ejemplo, en tres elementos, fue ingreso, esencialmente ingreso laboral, o fueron las políticas sociales a través de programas como sociales, lo que vemos es de que la mayoría del efecto vino por las oportunidades de empleo y los incrementos en las remuneraciones que las gentes obtuvieron. Ese componente fue el más importante en Latinoamérica. Las políticas sociales tuvieron un impacto y fueron importantes, pero el componente más importante fue el asunto de oportunidades laborales, empleos y salarios. Y si esa parte pierde dinamismo, entonces la capacidad de seguir reduciendo la pobreza a estas velocidades va a ser afectada. Además tienes el otro elemento que conforme te acercas a niveles de pobreza baja, el residual de la pobreza, y estamos hablando de pobreza extrema aquí, el residual de la pobreza extrema termina siendo en lugares que son mucho más difíciles de atacar porque requieren de intervenciones mucho más directas. Vas a ver que lo que quede va a ser grupos étnicos que son a veces discriminados, localizaciones geográficas que son difíciles, y ese tipo de pobreza va a costar más trabajo reducirla a través de crecimiento y empleo. Va a requerir más de intervenciones que sean efectivas y que sean directas y que puedan permitir la continuación de la reducción de pobreza. Como en muchas otras variables de las que nos fijamos, si tú quieres bajar la inflación de 100 a 50, eso es muy fácil. Si quieres bajar la inflación de 3 a 2, eso es muy complicado. Con la pobreza sucede un poco lo mismo. Entonces va a continuar el proceso y algunos países van a ser más exitosos que otros, dependiendo de las condiciones que tengan y de las oportunidades que les den a sus sociedades, pero las perspectivas es de que el paso de reducción de pobreza puede ser afectado por las perspectivas económicas y globales que estamos viendo. Sí, con eso ya. Nada más iba yo a mencionar que en términos de la desigualdad, hay mucho ruido en el mundo acerca de la desigualdad y es importante que este tema esté ahora al frente porque había sido un poco abandonado por todos. Mucho de ese ruido es desigualdad, incrementos de desigualdad que están sucediendo en países desarrollados, particularmente Inglaterra y Estados Unidos, donde las tasas de desigualdad están creciendo y donde la gente está preocupada de que la acumulación de recursos en el 1% de la población es demasiado grande. Esto sucedió anteriormente y hubo cambios importantes que permitieron la reducción de desigualdad y la reducción de acumulación de riqueza en ciertos grupos, y esa es la preocupación mundial. Pero esta retórica sobre el mundo se está acabando porque la desigualdad está subiendo, es una retórica que los datos no validan cuando ves esto a través del mundo global, a través de lo que ha sucedido en el mundo en desarrollo. No hay que ser triunfalistas. La desigualdad, por ejemplo, en Latinoamérica continúa siendo increíblemente alta, pero por primera vez
en muchísimos años, y gracias a este proceso de oportunidades que se crearon por el alto crecimiento, por la generación de empleos, se empieza a ver en muchos países un primer reducción de desigualdad, en algunos muy significativa, que son muy buenas noticias. Si podemos seguir con eso, el balance de la desigualdad de ingreso en los países va a seguir mejorando. Lo que quiero hacer énfasis, y este reporte lo hizo, es la idea de que, dadas las condiciones de crecimiento, los targets de reducción de pobreza requieren ahora de que nos fijemos mucho más intensamente en que apoyemos la reducción de pobreza a través de reducciones de desigualdad más importantes. Por favor, el micrófono acá enfrente. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario sobre una respuesta a la petición de qué esperamos del sector privado. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, además el sector privado no se puede categorizar como el sector privado, creo que no es lo correcto. Pero en términos de medición, yo sí tengo una petición muy concreta. Cuando se habla de la Agenda 2030, también en términos de medición se habló de la revolución de los datos. Y la revolución de los datos incluye el uso de fuentes privadas, fuentes alternativas a los medios tradicionales. Y una aportación que puede hacer el sector privado, yo diría filantrópica, si la quieren ver así, es la aportación de estos datos que llamamos Big Data, que pueden ayudar a tener mejores mediciones, pero que hemos encontrado dificultad en tener acceso a esos datos. Podríamos trabajar conjuntamente con el sector privado, junto con la academia, se ha propuesto, tanto para empresas del sector de telecomunicaciones, financieras, comerciales. Hay muchísimos datos que se producen todos los días en este momento que podrían ser útiles para esto, para comenzar a por lo menos experimentar, y hay una contribución específica que se puede hacer y que esperaría ver una respuesta sobre esto. Gracias. ¿Pero ya hay iniciativas buscando esa colaboración? Claro, no, lo que queremos es aportaciones de información para poder trabajar con pruebas que nos lleven a hacer mejores mediciones utilizando fuentes de información distintas y con nuevas herramientas, desde luego, analíticas, estadísticas, etcétera, ¿no? Sí. Muchas gracias. Sí, Carlos quiere hacer un comentario al respecto. Esto que estás proponiendo es súper importante y está sucediendo en algunos otros lugares. Te doy el ejemplo, en el Banco Mundial acabamos de firmar nosotros un acuerdo con Alibaba, precisamente para tener acceso a la información que Alibaba genera y ver el impacto que ciertas cosas están teniendo en China, en la reducción de pobreza en China. Tenemos también algunos acuerdos y trabajos conjuntos que hemos hecho con Telefónica para tener acceso a la información de telefonía en algunas partes de Latinoamérica, también para poder entender algunas cosas. Esa parte es una colaboración que puede ser fundamental para mejorar nuestro entendimiento de lo que sucede y apoyar esta agenda. Sí, claro. Un diálogo, pero sí, conocemos experiencias, está la empresa Orange en Europa que ha contribuido a varios países. Tenemos ejemplos de muchas contribuciones, pero han sido muy específicas. Me parece que la demanda es más amplia, desde luego sí hay iniciativas, y yo creo que también debe verse no únicamente a nivel global, pero cuando yo pido esta información, por ejemplo, es para el caso de países. Y ahí a nivel de países hemos encontrado más dificultades. Sí, Miguel del Avellano del INEGI. Bueno, quisiera tomar un comentario de Esperanza Delgado para hacer la pregunta. Esperanza decía, y tiene mucha razón, es muy fácil venir aquí y decir y cuestionar los 230 indicadores, o muchos de ellos, pero atrás de ello hubo un gran trabajo de muchos entes, un gran esfuerzo, y cuando uno va comprendiendo que quedó no lo que debía de quedar para cada país, sino lo que pudo quedar,
de acuerdo a las agendas globales, entiende esto. Y admira uno el trabajo que han hecho todos los involucrados. En nuestro caso, y lo digo abiertamente porque se lo he dicho en persona, comanda Enrique Ordaz el trabajo correspondiente al INEGI y que ha sido muy reconocido al interior del instituto. Y bueno, por lo que viene después, pues lo reconoce uno más porque dice lo que falta, está todavía muy complicado. Bien, ¿a qué voy? En estos días, y ya con el cierre, queda claro que aún y con esos 230 indicadores, hay muchos de ellos que por las exposiciones brillantes que ha habido estos días, no son suficientes. O como está actualmente el indicador, no responde a lo que se requiere de manera local. Por ejemplo, lo que decía hoy Gonzalo Hernández Licón, dice, bueno, la pobreza la medimos con un aspecto multidimensional ya probado, pero hay aspectos que nosotros estamos conscientes como organismo Coneval de que no están considerados, como es la calidad de los servicios, que efectivamente es fundamental. Bien, pero también aquí se ha hablado de presupuestos que se requieren en todos los ámbitos para la generación de información o para la aplicación y seguimiento de los indicadores. Se habla también de la concertación múltiple con N actores que son desde los gobiernos estatales, municipales, con las dificultades que estos tienen por sus características propias de muchos de ellos para atender esto. Bien, en resumen, la pregunta es, ¿no sería conveniente, dado todos estos grandes aspectos que se han ido tocando, el establecer un mapa de ruta que nos permita decir qué atender y cómo atenderlo y cuáles son los que finalmente indicadores nuestro país va a ir sacando? Y hablando en particular del consenso de Montevideo que se ha mencionado aquí y que yo, por ejemplo, en mi caso lo desconocía, pues queda claro que también habría que definir al interior de quien corresponda si esos indicadores que hoy se dice son más apropiados para la región, van a estar cargados en este marco o serán objeto de otros, ¿no? Entonces ahí esa es la pregunta, creo que ha sido muy importante y coincido con ustedes en la… Esperanza, si puedes responderla, por favor. Segura. Bueno, no sé si yo la pueda responder en toda su magnitud y no quiero ser como muy protocolaria, pero por eso las últimas láminas que presenté, definir el mecanismo de participación es el primer paso y es muy importante, porque creo que lo pasé muy rápido. Una vez que se anuncie este mecanismo de participación que va a ser en enero de 2017, inmediatamente después ya sabemos que se va a hacer la estrategia para la implementación. Y yo creo que ese es un espacio que va a ser muy afortunado para la participación de todos los actores que estamos interesados en esta agenda y que nos lleve a definir no solamente tu inquietud, sino todas estas inquietudes que han surgido durante estos 2 días que no tienen una respuesta precisa, pero lo que nos dice repetidamente Presidencia es que mientras no se legalice y se oficialice el anuncio de este espacio, es cuando se puede empezar la discusión. Yo lo estoy diciendo como sociedad civil y que es donde se legitimiza nuestra participación. Probablemente haya otros que desconozco y donde ya hay una discusión. El propio INEGI la está teniendo ya en los indicadores que se van a finalmente definir como país, y yo creo que lo que tú dices sí se está tomando en cuenta porque hay una desagregación a nivel subnacional, si no estoy mal. Y del consenso de Montevideo, el acuerdo al que se llegó por lo menos en la agenda internacional, porque sí hubieron muchas voces que dijeron qué importante era población y qué poco visibilizado estaba, es que va a tener una prioridad muy alta el seguimiento de la agenda de población y desarrollo, que es justo donde cae el consenso de Montevideo. O sea, yo creo que esa agenda de Naciones Unidas no va a perder prioridad, así como la agenda de mujeres. Para concluir, me gustaría que en menos de 1 minuto nuestros 3 panelistas destilaran aquello que pudiera responder al tema de este panel. La participación de los actores, ustedes desde sus plataformas, en el seguimiento de los ODS. ¿Cuál va a ser ese seguimiento? What follow-up each of the agencies or organizations
Bueno, desde Iberoamérica, como ya les dijimos, la mayoría de los países a nivel bilateral en su cooperación están alineados o están tratando de alinearse a los objetivos de desarrollo sostenible en la cooperación que brindan a sus pares y a países de otras regiones. Desde la Secretaría, la cooperación que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo ya es una prioridad y está dentro de nuestra agenda, y así pensamos que le podemos aportar al cumplimiento de los ODS. Si bien pues, los datos que yo les había mostrado son desde 2014, pues para esa época ya teníamos Río más 20 y no teníamos los ODS con nombre y apellido como están ahora ya totalmente identificados, pero sí de alguna manera todos los países, y con el gran esfuerzo que hace la CEGIP por mejorar en términos regionales y ayudar a cada país a poder mostrar cuál es la cooperación y contabilizarla, estamos de alguna manera ordenando y posibilitando a los países la posibilidad de que puedan alinearse a la agenda y al cumplimiento de Carlos, por favor. En el caso del Banco Mundial, como saben, por los objetivos del Banco Mundial, los indicadores de pobreza y de desigualdad son monitoreados directamente. Sin embargo, los otros indicadores están indirectamente siendo monitoreados y observados a través de las intervenciones que tiene el banco, del diálogo que tiene con los países, de las interacciones y la forma conjunta con la que opera con otros organismos internacionales, y a través de eso está apoyando esta gente tanto en el monitoreo de los indicadores, pero más importante en que estas agendas se reflejen en resultados en el bienestar de las sociedades. Un minuto. Nos interesa el seguimiento de la agenda nacional y subnacional hasta el nivel al que se lleve. Nos interesa el seguimiento de las 3 dimensiones de los objetivos. Nos interesan las alianzas con todos los actores que están involucrados o que se quieren involucrar en esta agenda. Nos interesa vincularnos legítimamente con la instancia oficial que va a llevar esta agenda. Hoy en día y de manera inmediata estamos muy interesados en cómo terminan los indicadores que va a seleccionar México. Queremos participar en el reporte que va a presentar México en 2017 en la revisión de los indicadores de los objetivos que ya mencioné, y lo que ya también estamos trabajando es en dar a conocer esta agenda a la población en general aquí en México. Muchas gracias. Pues me parece importantísimo este último punto que tocas, Esperanza, porque vimos cosas muy inspiradoras en las presentaciones de nuestros panelistas, y creo que pues este futuro imaginado que se plasman en los objetivos de desarrollo sostenible, sí tenemos que comunicarlos a colectivos más amplios. Así como estamos entusiasmados nosotros, tenemos que entusiasmar a muchos más para poder tener esta visión compartida de futuro y para poder entonces asentar esta agenda de una manera con mucho más actores y con mucho más probabilidad de ser exitosa. Muchas gracias a todos ustedes. Hay unos cuantos minutos de receso y los invito a incorporarse un poquito más tarde al siguiente panel. Muy buenos días y muchas gracias por su atención.